Saludos desde La Habana, Cuba. Nuevamente nos encontramos en el espacio Entrevista de Cubovisión Internacional. Un programa donde hablaremos de temas jurídicos, sobre espacios, leyes, programas que dignifican a las mujeres en la nación caribeña. La invitada de hoy, Yamila González Ferrer, doctora en Ciencias Jurídicas, una de las mujeres que desde lo personal, desde lo profesional, pues contribuye a que hombres y mujeres disfrutemos nuestros derechos en igualdad. Bienvenida, Yamila. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Yamila, podríamos comenzar por esos inicios que te vinculan a la Federación de Mujeres Cubanas, pero es que este año 2022 precisamente trajo una grata noticia para ti y también para toda la sociedad cubana. Fuiste elegida para integrar el Comité de Expertos de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué implica este gran reconocimiento? Sí, bueno, realmente es un gran compromiso iniciar mi labor como experta en enero de 2023 en este comité y aportar desde no solo mis saberes personales, sino también desde todo lo que he aprendido desde el punto de vista colectivo a la lucha por la igualdad de las mujeres y las niñas y bueno, contribuir al trabajo que este comité realiza en los informes sobre el avance de las mujeres en cada uno de los países, sobre determinadas comunicaciones o investigaciones en aspectos relacionados con la vida de las mujeres en el mundo. Esta elección ha sido un reconocimiento a la labor de Cuba en materia de igualdad de género. No, más allá de cualquier mérito personal, en lo absoluto no lo creo, sí es un gran reconocimiento a la labor de Cuba en esta materia, a los avances que ha tenido nuestra sociedad, al propio trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas como organización que impulsa en la sociedad cubana esta lucha por la igualdad. Es también resultado esta elección del trabajo de nuestra diplomacia, Jesús. Un trabajo muy sistemático, muy intenso que realiza la diplomacia cubana y el prestigio que tiene Cuba también en el área internacional, en el espacio de las Naciones Unidas, por toda su proyección en favor de la igualdad, del progreso social, por la paz. Es decir, que es ese reconocimiento también el que impulsó esa elección que sin dudas ha sido un gran triunfo. Y por otra parte también, Jesús, me precede un trabajo de otras expertas cubanas que también pues dignifica lo que ha hecho Cuba en ese comité y que implica en lo personal un gran reto para realizar ahora un trabajo que llegue al nivel que las tres expertas cubanas anteriores lograron en sus momentos. Sí, hay un espacio de continuidad precisamente de los aportes que ha hecho Cuba a la CEDAW. Precisamente sí. Cuba ha estado vinculada a la CEDAW desde los inicios. Háblame un poco de cómo ha sido ese aporte sustantivo y que es reconocido a nivel internacional. Sí, mira, Cuba ha tenido tres expertas en el comité. Primero, Esther Bellis, que no solo fue experta en el periodo inicial del comité, sino que contribuyó a la elaboración de la propia convención. Después, Yolanda Ferrer, que también estuvo 2 mandatos en el comité, que para mí, bueno, es algo muy especial y cercano porque es mi mamá y es quien realmente, desde que abrí los ojos, me ha enseñado este camino de la lucha por la igualdad. Y ya después, Magali Jarocha, quien estuvo 3 mandatos en el comité y llegó a ser vicepresidenta de ese órgano. Por lo tanto, las tres con un reconocimiento, un impacto, participaron en cuestiones muy importantes, no solo vinculados a los informes que presentan los países y a las recomendaciones que en definitiva se les hacen, sino también en otros procesos que se realizaron en el Comité de Investigaciones de Violaciones de Derechos hacia las Mujeres y ellas también dieron su contribución en la elaboración de recomendaciones generales. Entonces, imagínate lo que implica para mí ahora llegar al comité con esa historia de Cuba ya en ese órgano. Precisamente de la CEDAW podemos estar conversando muchísimo y lo retomaremos más adelante.
Pero ahora sí te propongo ir a esos inicios de tu vínculo, bueno, inicios profesionales, sí. Hay que aclararlo, de tu vínculo con la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cómo fue creciendo ese compromiso con la FMC? El trabajo con la Federación realmente para mí ha sido de los más enriquecedores en mi vida. Comencé a trabajar en la Dirección Nacional de la Federación en el año 1995, en octubre de 1995, y estuve trabajando como especialista de asuntos jurídicos relativos a los derechos de las mujeres, las niñas, las familias, y fue muy enriquecedor para mí, no solo desde lo profesional, porque desde el propio inicio la compañera Vilma me vinculó a todos los trabajos legislativos en los que participaba la Federación. La Federación es una organización de masas, como sabemos, que tiene iniciativa legislativa, que constantemente está aportando a la creación normativa, a la interpretación, a las miradas que desde lo social se hace a la aplicación de nuestras leyes. Ha sido muy impactante el prestigio de la organización, por ejemplo, y su articulación con los tribunales de justicia, con la fiscalía, porque tenemos mucho trabajo comunitario. Por eso te decía que el aprendizaje que tuve desde la Federación no solo fue como jurista propiamente, sino también en esa actividad comunitaria, en ese ir a las provincias, a las comunidades, en conocer la vida de las mujeres y entonces sí articularlo con todo lo que estábamos haciendo en el orden normativo y en la incidencia que podíamos tener en la aplicación del derecho. Y bueno, desde esa perspectiva fueron muy enriquecedores para mí 10 años de trabajo en la Federación de Mujeres Cubanas y después ya me he mantenido como miembro del Comité Nacional de la Federación y bueno, he estado vinculada a todos los procesos de la Federación. Muy importante para mí es que desde ese mismo año 1995 integré el equipo de trabajo que estaba elaborando en aquel momento el Código de las Familias. Es decir, ya desde hace muchos años, por eso a veces decimos que este trabajo de elaboración del código lleva mucho tiempo. Del código hablaremos muchísimo en esta entrevista. Pero bueno, eso para mí fue muy enriquecedor, estar desde ese primer momento con profesionales de la talla de la profesora Olga Mesa Castillo, presidenta de honor hoy de nuestra Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con la doctora Mercedes Garrudo, toda una institución en la historia de nuestra revolución y de la Federación, con el profesor Palenzuela. En fin, fueron experiencias que para mí fueron muy enriquecedoras y que desde ese inicio en que estuve participando, pues tuve la posibilidad de dar mis opiniones, de aportar, y como joven de aquel momento, bueno, pues te imaginas el grado de aprendizaje que pude tener desde esos propios inicios. Después la carrera continúa, hay investigaciones, participación en eventos nacionales, internacionales, ya organización precisamente de eventos internacionales en nuestro país y por supuesto la docencia y la investigación ha sido siempre una especie de combinación perfecta. Háblame un poco de lo positivo que te deja. Sí, en el año 2005 vine a trabajar para la Unión Nacional de Juristas de Cuba y ahí, bueno, fue otra dimensión también desde una organización social de profesionales del derecho para el desarrollo de los temas que ya yo venía trabajando desde la Federación de Mujeres Cubanas. En el 2006 empecé a dar docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, de la asignatura de Derecho de Familia, y ya se fue como articulando todo eso integralmente. Y en el año 2011 comenzamos nuestro proyecto Justicia en Clave de Género, aquí en la Unión de Juristas y en articulación con la Federación y con por un lado, las universidades, no solo la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sino también otras facultades del país y las instituciones jurídicas. Y entonces ahí ya empezamos a avanzar muchísimo en materia de superación profesional, que es el objetivo de nuestra organización de la Unión de Juristas, pero dirigida en este caso a los temas de género. En dos vías, Jesús. Una vía en la sensibilización a nuestros profesionales del derecho, porque si bien nuestros profesionales del derecho son técnicamente muy bien preparados,
pero también vivimos en una sociedad con una cultura patriarcal, en donde existen estereotipos, prejuicios, y nuestros profesionales también los tienen. Entonces, esa labor desde la docencia, desde la investigación, de ir incidiendo a visibilizar cuáles son nuestros retos en estas materias, a que los juristas se fueran sensibilizando, fueran incorporando estas perspectivas, ha sido muy importante para la labor de jueces, juezas, fiscales, abogados y abogadas, notarias y notarios, ha sido muy enriquecedor. Eso por una parte. Pero por la otra, Jesús, también en el aporte que como organización y desde nuestro proyecto podemos hacer a la cultura jurídica de la población en general y de las mujeres en particular. Hemos trabajado todos estos años vinculados a la federación y hemos ido a muchísimas comunidades, hemos dado cursos en las comunidades. Y fíjate, te estoy hablando de la articulación con la federación, pero no solo con la federación. Hay un grupo de organizaciones y de instituciones en nuestra sociedad, como por ejemplo la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, con las que nos hemos integrado muchísimo y hemos incorporado los temas de género y derecho desde la perspectiva de las masculinidades, de la prevención de la violencia. Así lo hemos hecho con otras instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual, como la Oscar Arnulfo Romero, el Proyecto Palomas. Es decir, pudiera estar aquí hablando de todas esas experiencias que realmente nos han articulado mucho, el trabajo con nuestros juristas y el trabajo también con la población y en particular con las mujeres. Por eso siento que es una obra colectiva, que es un trabajo de mucho tiempo, de muchas personas. Nuestro proyecto tiene coordinaciones provinciales en todos los territorios, tenemos equipos en todos los territorios y de verdad que tenemos compañeras y compañeros juristas que han dado muchísimo y se han sensibilizado y están aportando muchísimo a esto. Eso lo podemos ver en nuestros eventos internacionales y nacionales. Desarrollamos el evento Mujer, Género y Derecho cada 2 años. Ahí nos integramos, debatimos todas las investigaciones, los estudios de casos, las experiencias institucionales y desde las organizaciones. Y es algo que realmente nos ha enriquecido en este trabajo, del que no podemos estar totalmente satisfechos todavía, pero que pensamos que hemos empezado a andar y que ha sido muy provechoso. Ha sido precisamente un trabajo del que se han nutrido especialistas, ya adelantabas algo, que no solo son de la rama jurídica, hay comunicadores y comunicadoras, hay personas de la sociología, la psicología, o sea, se nutre el derecho, pero también el derecho nutre a nivel formativo a todos estos especialistas. Sí, hemos trabajado en red, nos hemos articulado y hemos logrado aprovechar todos del conocimiento de todos y todas. Bueno, te propongo hacer una pausa y al regreso continuaremos esta charla, esta entrevista, donde el Código de la Familia sí centrará la segunda parte de esta conversación que tenemos hoy con Yamila González Ferrer, doctora en Ciencias Jurídicas y uno de los rostros más visibles precisamente en el proceso de construcción del Código de las Familias. El código apuesta por todos. Es un código que enaltece la pluralidad, que enaltece la dignidad, que potencia los caminos de la vida. Las personas pasamos por la vida, pero las familias, diputados y diputadas, las familias son para siempre. En el programa Entrevista de Cubovisión Internacional retomamos el diálogo con Yamila González Ferrer, doctora en Ciencias Jurídicas, y ya lo adelantábamos, es uno de los rostros más visibles en el proceso de construcción del Código de las Familias. Yamila, has estado bien cerca del Código, incluso desde una fecha como 1995 ya te vinculabas al proceso. ¿Cuáles son los retos que percibes que quedan en cuanto al Código, tanto para el ámbito jurídico como por supuesto la población en general? Bueno, todo este proceso de elaboración del Código de las Familias ha sido sumamente enriquecedor. Te hablaba, bueno, desde aquellos inicios, ¿no? Que ya cuando llegué en el año 95 ya había un trabajo realizado.
bien, ya esa comisión estaba creada, en fin. Pero bueno, en esta última etapa, vamos a decir, la Constitución cubana de 2019 fue un punto importante para, por supuesto, todavía elevar más todas las proyecciones y todas las cuestiones que consideramos importantes de incorporar en este código, pues la proyección de nuestra Constitución en materia de igualdad, de no discriminación, de dignidad humana, bueno, pues fue fundamental. Y el propio debate del texto constitucional llamó la atención sobre que los temas vinculados a las familias, a la igualdad, bueno, pues tenían que trabajarse con mucha intensidad y con mucha sensibilidad en nuestra sociedad, pues pese a lo avanzado, como ya te decía anteriormente, todavía hay un peso en la cultura patriarcal que está incidiendo en la percepción de las personas sobre las relaciones familiares. Entonces, bueno, ya la proyección constitucional pues imponía que el código tenía que ir sobre determinados derroteros en este sentido, y bueno, así se inició este trabajo en esta última etapa. También un trabajo colectivo muy importante, Jesús, donde la búsqueda de los consensos, de intercambiar sobre los determinados aspectos del derecho familiar, porque el derecho familiar no lo podemos reducir a un tema, no lo podemos reducir a una institución. Muchas veces las personas solo ven el ámbito familiar en lo que respecta al matrimonio, al divorcio, pero no, hay toda una gama de figuras jurídicas, de instituciones jurídicas que obviamente son parte de esas relaciones familiares y que había que desarrollar en consecuencia con nuestra Constitución por una parte, pero también con los tratados internacionales de los que Cuba es parte, de las propias investigaciones que desde la psicología, la sociología, el derecho, la comunicación ya venían dando las señales de cuáles eran esas principales necesidades para la solución de conflictos. Pues partimos de un código del año 1975, que si bien fue un hito en aquel momento y generó también un cambio importante en la población y fue muy educativo también, que es una de las funciones del derecho, la de la educación, bueno, pues no cabe duda que después de 47 años esto tenía que cambiar y adecuarse a la realidad. Por eso este código pues trae todas estas novedades, todas estas adecuaciones que se requieren para el buen funcionamiento de las familias cubanas desde esa proyección de diversidad, de inclusión, de no discriminación y donde los afectos son la base de todas las relaciones familiares, y es un código, como hemos dicho muchas veces, de alternativas y opciones para que cada familia, en dependencia de sus intereses, de sus necesidades, pues pueda funcionar adecuadamente. Hablaste precisamente de comunicación, hablaste también de lo que se necesita para lograr un componente educativo que tiene también el derecho. Precisamente en materia de comunicar, ese código ha sido una de las personas más visibles, como ya decimos. ¿Qué importancia le concedes a lograr que este código genere también un cambio cultural favorable a la igualdad donde todavía falte por lograrse? Sí, definitivamente el ámbito comunicacional es fundamental y más hacia esa perspectiva. Mira, hay un elemento que es el de la cultura jurídica de la población. Nosotros tenemos que trabajar mucho y mucho más de lo que hemos hecho, porque no estamos en cero, por supuesto, en ese ámbito de que las personas no solo conozcan sus derechos en abstracto, sino que puedan ejercerlos, que las personas sepan a dónde acudir, cuál es la institución que puede prestar determinado servicio, que debe dar determinada respuesta. Y esto en el ámbito familiar es muy importante, porque son muchísimas las situaciones que se dan en el ámbito familiar, por ejemplo, desde el punto de vista del parentesco, los alimentos, la comunicación entre parientes, las relaciones parentales, toda la vida, todo lo que implica la crianza de hijos e hijas, que además inciden otros miembros de la familia. Estamos hablando de que los afectos les estamos dando un valor precisamente porque no siempre son madres y padres las que asumen el cuidado y la protección. En materia de protección de las personas adultas mayores en situación de discapacidad, de las personas cuidadoras que ahora las estamos visibilizando. En fin, te podría hablar de muchísimas cosas, pero eso hay que llevarlo de una manera
que la población lo entienda, que la población se pueda apropiar de esos conocimientos para exigir esos derechos cuando en determinadas situaciones pueden estar violentados, para acudir a las instituciones donde se les pueden prestar determinados servicios, para que puedan saber el límite que tienen también los derechos y los deberes, porque también muchas veces hablamos solo de los derechos y cuando hay derechos también hay deberes y la población tiene que conocer esos deberes cuáles son. Entonces, fíjate, todo ese conocimiento no cabe duda que tiene que ser a través de la comunicación. En todo este proceso de elaboración del Código de las Familias, como sabes, ha habido momentos dentro del proceso importantes de consulta a la población. Y esto ha enriquecido mucho el Código desde esa perspectiva, porque muchos de los criterios, primero en la consulta especializada de profesionales, especialistas en determinados temas, y después en la consulta popular llamaron la atención sobre situaciones que no se comprendían del contenido, determinados términos. Es una norma jurídica y por supuesto tiene que tener una terminología jurídica y tiene su complejidad, pero hacerla más potable, como decimos cotidianamente, que sea más entendible por la gente, eso es muy importante, porque van a poder utilizarlo mejor, aplicarlo mejor, y eso es en definitiva lo que queremos, es decir, una norma fuerte, una norma que tenga todos los contenidos necesarios, pero que la gente se pueda apropiar de ella para utilizarla en su favor. De eso se trata, y el ámbito comunicacional definitivamente es el que tiene en sus manos esa posibilidad. Hay aspectos, Yamila, muy notables en el tema específico de la dignificación de la mujer, temas de cuidados, temas relacionados con prevención de la violencia de género. Sí. Habla un poco lo que aporta el Código en este sentido. Sí, mira, definitivamente, si el Código de Familia de 1975, uno de sus hitos fue precisamente el de la igualdad entre mujeres y hombres, este código también impulsa el avance de las mujeres y las niñas. Siempre decimos es un código para todas las personas se benefician, pero las mujeres sabemos precisamente por esas relaciones que todavía tienen ámbitos de desigualdad por nuestra cultura patriarcal, pues se benefician mucho desde las propias disposiciones generales del código en que se habla de una distribución equitativa del tiempo de trabajo doméstico, del trabajo de cuidado. Es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que son las mujeres principalmente las que todavía desarrollan estas actividades. En materia de prevención de la violencia, siempre digo que hay que ver las normas jurídicas articuladas dentro del sistema jurídico con otras normas. Te hablé de la Constitución, pero aquí te tengo que hablar del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, te tengo que hablar de la Estrategia Integral de Prevención de la Violencia de Género, la que ocurre en el ámbito familiar, de otras normas jurídicas que hemos aprobado, como el Código de Procesos en materia de acción de nuestros tribunales, como el Código Penal que recientemente se aprobó. Todas estas normas jurídicas trazan también pautas, establecen determinados contenidos vinculados a el tratamiento, por ejemplo, de la violencia de género, la violencia en el ámbito familiar. Y el Código de la Familia se inserta en todo este sistema que busca esa prevención, esa atención efectiva, bien que todavía sabemos que tenemos muchísimos retos prácticos, pero ya el hecho de tener en la norma jurídica y en varias normas jurídicas, pues nos permite articular mejor todo el sistema en pos de esa igualdad. También en temas económicos dentro del ámbito familiar, las personas, por ejemplo, como tú mismo decías, que se dedican al trabajo doméstico, son las mujeres, y ese trabajo de cuidados, bien, ese trabajo de atención que realizan principalmente las mujeres, tiene una protección particular en el proyecto de en el Código de las Familias, disculpa, que ya no es proyecto, es código. Entonces, pues es algo que realmente nos permite la efectividad en la aplicación, porque todas las cuestiones que estamos tratando no se quedan, vamos a decir, en unos principios que estamos enarbolando, no, hay una consecuencia práctica, hay efectos jurídicos cuando determinadas acciones ocurren. Si usted se dedica al trabajo de cuidado y se ve en determinado momento afectado en sus derechos, usted puede aplicar el Código de las Familias. Si usted en cualquier ámbito de su vida está siendo víctima de violencia, usted en cualquiera de las instituciones
existen consecuencias para el ejercicio de la violencia. Bien, entonces esa articulación pues obviamente nos fortalece muchísimo y nos queda todavía por muchísimo tiempo también el reto de seguir comunicando, de seguir capacitando a nuestros profesionales, de sensibilizarlos todavía más para que se pueda aplicar e interpretar el código, por supuesto, de la mejor forma. Justamente, Yamila, te hemos escuchado decir que la Constitución, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y otras muchas iniciativas tienen el espíritu, o contienen el espíritu de la CEDAW, de lo que hablábamos al inicio, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Sí, así mismo es, Jesús, porque no solo porque tiene, todas las normas jurídicas, las estrategias, las políticas que hemos estado desarrollando incorporan ese contenido, sino también porque tienen en cuenta las recomendaciones que este comité ha hecho a Cuba. Es decir, en las diferentes presentaciones que Cuba ha tenido ante el comité, este comité ha recomendado a partir de determinadas cuestiones y ahora tanto el Código de las Familias como otras normas, ya te digo, el Código Penal, el Código de Procesos, pues han incorporado las recomendaciones que Cuba ha aceptado de este órgano de tratado. Te puedo poner un ejemplo, el del matrimonio adolescente. Una de las recomendaciones que nos había hecho el comité en sesiones anteriores era el de eliminar el matrimonio que estaba previsto en el Código de 1975 de las niñas a los 14 años y los varones a los 16. El Código de las Familias ha dispuesto que solo el matrimonio será posible a partir de los 18 años, por ejemplo. En materia de violencia de género también nos habían hecho diferentes recomendaciones que ya con todo este tracto jurídico desde la Constitución, el Programa Nacional, la estrategia y estas normas jurídicas pues incorporan estas recomendaciones, por ponerte dos ejemplos. Escuchar a Yamila González Ferrer es siempre una clase y además eres de esas mujeres que de alguna manera es como una esponja, que tiene a su alrededor a todo un grupo de personas que disfrutan muchísimo participar de las iniciativas, tanto en la docencia, en la Unión Nacional de Juristas, también cuando estabas formando parte del grupo, ¿no?, de la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Qué cree que le imprime Yamila a su trabajo en favor de la igualdad para hombres y mujeres, que hace que precisamente muchas personas te sigan y te aporten en estos procesos? Bueno, Jesús, realmente el trabajo colectivo es lo que nos hace fuertes, no es el trabajo de una sola persona. Yo pienso que lo que he tratado durante todo este tiempo es que muchas personas se sumen a estas acciones, que se sensibilicen, poder llegar a las personas, poder contribuir a que en definitiva la vida sea mejor, seamos más plenos, a fomentar una cultura de paz desde una perspectiva de género. Y eso es lo que he hecho y es lo que he tratado de imprimir a mis alumnas y a mis alumnos, a mis compañeras y compañeros, y ya somos muchas y muchos. Hoy, bueno, me están haciendo la entrevista a mí, pero aquí pudieran estar sentadas muchísimas personas, muchísimos juristas que también tienen dentro de sus proyecciones desde nuestra organización, pues este trabajo en materia de igualdad. Bueno, y para Cuba, para toda la sociedad cubana, es realmente un orgullo contar una vez más con una experta en la CEDAW y donde seguramente representarás muy bien esos conocimientos que has ido acumulando durante una larga carrera en pos de los derechos. Haré todo mi esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, tenlo por seguro. Ha sido un privilegio contar en nuestro programa entrevista con Yamila González Ferrer, doctora en Ciencias Jurídicas, una de las especialistas más visibles en este proceso de construcción colectiva del Código de las Familias y elegida en este 2022 como experta del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las discriminaciones contra la mujer, conocida como CEDAW. Pero ya no queda tiempo para más. Por hoy es todo en el programa Entrevista. Le invitamos a encontrarnos en una próxima emisión. Continúe en sintonía de Cubavisión Internacional.